Todo lo que nos rodea ocupa un espacio. Esto está determinado por la altura y longitud de cada objeto. Estas medidas se establecen mediante diferentes métodos unitarios. Una de las ramas de las matemáticas que nos ayuda a obtener estas medidas es la trigonometría. La trigonometría estudia los triángulos y la relación entre sus lados y ángulos, entre otras cosas. A través de su análisis es posible obtener la altura de un árbol, la distancia entre diferentes objetos en diferentes planos o las horas del día. Todo esto es posible gracias a las sombras proyectadas de cada objeto contra la luz solar. El objetivo de este proyecto es comprender la importancia de la trigonometría, sus usos y cómo funciona. A través de una investigación y la resolución de un problema de aplicación, se utilizará todo el conocimiento ya obtenido para analizar diferentes factores sobre la sombra proyectada desde un edificio modelo de la Torre Latinoamericana. Ángulos de elevación y depresión. Nuestros ojos están constantemente mirando diferentes cosas u objetos que están situados en diferentes alturas, lo que significa que están en diferentes planos horizontales. La línea formada desde los ojos al objeto se llama línea de visión. Entre la línea horizontal y la línea de visión se crean ángulos diferentes dependiendo de la línea visual, plano donde se sitúa el objeto. Si la línea visual está por encima del plano horizontal, se puede decir que es un ángulo de elevación. Si está por debajo del plano horizontal, se puede decir que es un ángulo de depresión. Al tener dos triángulos de cualquier tipo, podemos tener una similitud, si la medida de sus lados correspondientes son proporcionales. El lado A es igual al lado A1, el B al B1 y el C al C1. Sus lados son igualmente proporcionales y se llaman lados homólogos. Si se sabe que dos triángulos son similares, entonces los perímetros y las medidas de sus altitudes correspondientes son proporcionales a los lados correspondientes. Esta similitud se calcula mediante un radio. En el caso del perímetro, es la división de ambos perímetros. Funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas consisten en hacer lo contrario de las funciones trigonométricas regulares, así como una suma y una resta o multiplicación y división. Estos tienen muchos usos, como obtener el valor en grados o radianes por el ángulo θ. Para cada función trigonométrica existe una función inversa, tienen el mismo nombre pero con un arc, y se presentan con -1 en el exponente, como sin a la -1, cos a la -1 y tangente a la -1. Para graficar las funciones trigonométricas, para la línea vertical utilizamos la variable de y para la horizontal vamos a usar θ como x, y como variable real -1 o 1, y los valores van a ser dados en radianes. Para las funciones inversas va a cambiar ángulo y x a números reales. La función inversa de seno se llama arccoseno. Cuando tabulamos es más fácil usar valores simples como 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Porque, como sabemos, sen es el valor de y estos valores están en los cuadrantiles, por lo que son más fáciles de obtener. Para el arccoseno es lo mismo que si estuviéramos obteniendo la ecuación inversa para una expresión cuadrática. La gráfica se invierte. El dominio de la primera gráfica de seno son todos los números reales y el rango es de -1 a 1. Para la gráfica de arcseno ocurre lo contrario. El dominio es de -1 a 1 y el rango es de -pi medios a pi medios. La función inversa del coseno se llama arccoseno y básicamente está haciendo lo mismo. Para tabular sabemos que coseno es el valor de x, por lo que es más fácil utilizar estos mismos valores: 0, 2 pi, pi, 3 pi medios y 2 pi. Para el arccoseno el gráfico también está invertido. El dominio para la gráfica de coseno son todos los números reales y el rango es de -1 a 1. Para el arccoseno el dominio es de -1 a 1 y el rango es de 0 a pi. La función inversa de la tangente es arctangente. Para graficar la función tangente debemos entender que y es igual a tan, igual a sin a cos, que es el mismo que tangente es igual a x y y, por lo que para tabular vamos a obtener la pendiente. Por ejemplo, si tratamos de obtener la tangente de pi cuartos, sabemos que el seno y el coseno de pi cuartos es 22, de modo que dividiéndolos obtenemos 1.
Así que para el valor de y pi cuartos es 1 y así sucesivamente. Para la tangente, cuanto más nos acercamos a pi medios, el valor de la tangente es mayor, pero observamos que no llega a pi medios, así que cada vez que llegamos a un múltiplo de pi medios, tenemos que dibujar una asíntota y vamos a tener el mismo patrón repetidamente en la gráfica. Para las funciones inversas es la misma, pero y gira, y los valores de x se convierten en números reales como -1 o 1. El dominio de la tangente varía y tiene una restricción. Podemos decir, por ejemplo, que uno de los dominios es menos pi medios mayor a x menor a pi medios. Y el rango son todos los números reales. Para la tangente, el dominio es todo lo real y el rango es de menos pi medios mayor a x menor a pi medios. Solo para hacer un ejemplo porque la misma ramificación se repite muchas veces. ¿Cómo funciona un reloj solar? Un reloj de sol es un dispositivo que realiza un seguimiento del tiempo con la ayuda de la sombra del sol. Hay diferentes tipos de reloj de sol, pero el más común consiste en un puntero llamado gnomo y una placa circular plana con hojas graduales. Se coloca en una vista despejada al sol mientras se mueve a través del cielo, y el día pasa, el ángulo del sol cambia formando una sombra con la ayuda del gnomo. Esta sombra se mueve gradualmente en la placa de los relojes de sol y determina el tiempo solar. El tiempo solar difiere la hora estándar del tiempo graduado por la mayoría de los relojes. Para obtener el tiempo estándar de un reloj de sol, debe usarse una corrección viable, llamada ecuación de tiempo. Otra forma es mediante la localización del reloj de sol exactamente en un meridiano de tiempo estándar. La ecuación del tiempo toma en consideración el hecho de que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es una elipse y no un círculo, lo que significa que la Tierra no viaja alrededor del Sol a una velocidad constante. Esto significa que la Tierra se encuentra en diferentes lugares cada día al mismo tiempo, haciendo unas veces para estar de atrás, en cuanto 14 minutos con 6 segundos alrededor de febrero, o por delante hasta 16 minutos con 33 segundos alrededor de noviembre, en relación con el tiempo estándar. Según Born, una buena aproximación a la ecuación del tiempo es la siguiente función: ¿dónde está el día del año y el valor resultante en términos de minutos de variación? Tiempo de variación igual a menos 7.655 seno por 2 pi por la variable sobre 365, más 9.873 seno por 4 pi por la variable sobre 360 más 3.588. El menos 7.655 seno viene de la variación por la inclinación de la Tierra, y el 9.873 seno por 4 pi por la variable sobre 360 más 3.588 viene de la variación por la elíptica orbital. El edificio tiene una altura de 103 centímetros, de ancho 39 centímetros y de largo 42. El edificio está formado por una base en su interior de hielo seco. Posteriormente se le puso una capa de gasa para poder ponerle un recubrimiento de yeso encima. Como elementos extras se utilizaron pintura gris y azul para pintarlo, una antena que está formada por un palito de madera y demasiado pegamento líquido para sujetar las láminas de hielo seco en su interior.